Gracias, muchas gracias, Lili. Buenos días, buenas tardes a todos. Ya por allá es mediodía, si no me equivoco. Yo como estoy en México, estamos una hora más temprano. Y bueno, los saludo para hablar rápidamente de dos temas que son también elementos muy importantes de esta transformación digital, que son el de ciberseguridad y blockchain. El tema de la ciberseguridad se ha vuelto especialmente más relevante a últimas fechas, debido principalmente al hecho de que las empresas, las organizaciones están justamente en esta búsqueda de una transformación digital que en muchos casos significa exponerse más ante Internet o hacia Internet o salir a ofrecer y promover sus productos y servicios a través de esta enorme red de computadoras que conocemos como Internet. Entonces, pues esto abre la puerta a una serie de amenazas cibernéticas, aumenta el riesgo digital, que es un concepto muy importante que estudiamos en ciberseguridad y que revisamos a la luz de todas las posibles, todos los posibles eventos que pudieran suceder en un momento dado por esta exposición. Esta exposición muchas veces abierta a querer ofrecer pues nuestra información, nuestros recursos, nuestros servicios, nuestra propia tecnología a través de mecanismos tecnológicos, que en eso básicamente consiste la transformación digital, y entonces estamos expuestos. En ciberseguridad, entonces, manejamos una serie de prácticas y tecnologías que buscan intentar mantener nuestros datos y otros activos tecnológicos del negocio seguros, aunque disponibles, pero sin daños. Es decir, pues sería lo más fácil decir, si no quiero exponerme, pues simplemente no pongo a disposición los servicios o productos que tengo, pero entonces me estoy saliendo del mercado, ¿no? Hoy en día con la pandemia pudimos notar cómo se detona, vamos a decir, un cambio a nivel universal de cómo van a suceder las cosas en el futuro y cómo la gente ya tiene, pues a fuerzas, una mayor sensibilidad en el uso y acceso de productos y servicios a través de Internet. Entonces, pues eso abre las puertas a todas las organizaciones para decir, pues tienes que salir allá a vender a través de ese nuevo escaparate, ese, ese nuevo mercado que explota tremendamente y pues ni modo, eso representa un nivel de exposición que tienes que ahora sí tomar en cuenta. Porque históricamente, y esto es algo que podemos mencionar, siempre se ha dicho que pues estadísticamente la gran mayoría o el mayor porcentaje de los ataques que recibían las organizaciones y de robo de información y ese tipo de cosas eran internos. Y sí, durante muchísimos años, pues obviamente quien tenía más cercanía y acceso a los recursos informáticos que pudieran ser valiosos y deseables, pues estaban adentro de la organización. Entonces, la estadística apuntaba más a que de adentro era de donde iban a surgir esas amenazas y había que cuidar los activos de información, los activos informáticos de los empleados. Eso cambia radicalmente ante la tal. No deja de haber muchas amenazas internas e incluso los ciberatacantes aprovechan esa capacidad que tienen los usuarios internos de estar tan cerca y de tener acceso a la información para, pues, engañar, porque en eso consiste básicamente uno de los temas que también manejamos en los cursos de ciberseguridad, que es la ingeniería social. Y a través de ingeniería social, de hecho, comienzan muchísimos de los ciberataques, porque es una técnica que usan los ciberatacantes que permite acercarse a las personas de tal forma que las personas voluntariamente entreguen información que puede ser suficiente para que el ciberatacante pueda acceder a los recursos informáticos desde fuera. Y ahora que las empresas están tan expuestas, porque definitivamente quieren ofrecer sus servicios, sus productos y todo a través de este nuevo canal de comunicación que se transforma en un mostrador, digamos, un escaparate de las capacidades que tenemos para ofrecer, pues por ahí tienen acceso. Entonces, esto cambia radicalmente y ahora sí tenemos que reconocer que ante esta transformación digital y ante esta exposición a la que tantas organizaciones
se están abriendo con la transformación digital, pues hay que tomar en cuenta que ahora sí, la mayoría de las amenazas vienen de fuera. Y en eso se enfoca el campo de la ciberseguridad, en proteger esos activos de la organización de amenazas de seguridad, ahora más enfocado a las externas que a las internas, pero cuidando también las internas porque son sujetas de esta ingeniería social, que es uno de los temas también más importantes. Entonces nos enfocamos sobre todo en la protección de datos privados y confidenciales y particularmente en los sistemas interconectados. Hablando entonces de los factores que impulsan la transformación digital, la ciberseguridad está relacionado con varios de ellos. Desde el punto de vista tecnológico, pues los activos de tecnología reutilizables, multicanal, seguros, ahí lo dice la palabra, estandarizados y escalables, pues requieren de la ciberseguridad precisamente para poder mantener ese nivel de confidencialidad y de privacidad de los datos cuando los datos pudieran estar accidentalmente expuestos a través de esos canales. Es relevante también la ciencia de datos contemporánea por un tema muy interesante. Pues resulta que la ciencia de datos contemporánea, lo que llamamos inteligencia de negocios, eh, perdón, ya más actualmente le llamamos machine learning o aprendizaje automático, inteligencia artificial, pues son tecnologías muy avanzadas que permiten de hecho hacer predicciones y prescripción de acciones a tomar bastante sofisticadas, no sin una dificultad, un cierto grado de dificultad, pero aún los atacantes, quienes utilizan la tecnología de forma maliciosa, han aprendido a aprovechar todo esto. Entonces, allá van, aprovechando la ciencia de datos incluso para mejorar su capacidad de ataque. Nosotros entonces, a su vez, necesitamos contrarrestar con tecnologías similares. Y por eso en las técnicas de ciberseguridad moderna hay tanto involucramiento de ciencia de datos, particularmente inteligencia artificial y machine learning. Y obviamente, pues para que nuestros recursos tecnológicos sean resilientes y puedan mantener los niveles de escalabilidad que se requieren, tenemos que tenerlos bien protegidos. Y en eso también se enfoca la ciberseguridad. Una de las amenazas y de los ataques que están más de moda recientemente es el famoso ransomware. Y en realidad protegerse de ransomware no es tan difícil, solamente hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha delicadeza, con mucha atención, vamos a decir. La resiliencia es lo que protege a nuestros sistemas del ransomware. Es decir, la capacidad de recuperar precisamente ante una amenaza o un ataque que ha destruido el acceso a nuestra información. Eso es lo que hace realmente el ransomware, porque sí, digamos, cifra los datos, pero ¿eso qué significa? Que ya no tenemos acceso a ellos. Es lo mismo que si hubieran desaparecido por un incendio, por una falla permanente o por la razón que sea. Simplemente los datos desaparecieron. Y existen mecanismos muy antiguos que bien aplicados pueden ayudarnos a recuperarnos de eso. Simplemente el respaldo y recuperación de datos bien hecho y bien armado puede ser más que suficiente para que cuando un atacante venga y diga, pues tengo secuestrada tu información, tú le digas, pues mucho gusto, desconectas todo, no hay acceso, limpias todo y haces tu recuperación de datos y tienes una recuperación total sin tener que gastar los miles o ahora hasta millones de dólares que se pagan por esas cuestiones, ¿no? Entonces ahí está otro ejemplo de esa exposición. Y finalmente, desde un punto de vista de negocios, pues no queremos perder el contacto con nuestros clientes. Justamente estamos abriendo esas puertas a nuestro negocio a través de la transformación tecnológica y utilizando los mecanismos de comunicación como Internet para darles la bienvenida, para abrir nuevos mecanismos de comunicación y de contacto. Tenerlos seguros es un requisito fundamental para mantener esa comunicación. Porque otra de las cosas que puede suceder ante un ataque de ciberseguridad grave es que la organización pierda su reputación. No solo pierde el acceso de los usuarios a sus servicios, pierde la confianza de los mismos y pierde reputación. Y ese tipo de cosas tienen que protegerse con mucho cuidado. Entonces, son los temas fundamentales de ciberseguridad en donde, pues como comentaba yo anteriormente, uno de los problemas más difíciles de atender y más graves es el uso que le dan los ciberatacantes a las herramientas modernas, sofisticadas
de inteligencia artificial y machine learning que les permiten ir encontrando cada vez nuevos mecanismos de ataque, nuevas formas de acceder a los recursos tecnológicos a los que ellos quieren acceder. Y eso les permite evolucionar sus ataques de manera continua, de lo cual necesitamos protegernos. Entonces, esa protección ante la evolución continua de los ciberataques que cada vez se van haciendo más sofisticados por parte de los atacantes es uno de los retos más grandes de la ciberseguridad. Y entonces tenemos que tener prácticas, sobre todo, procesos, que nos ayuden a evitar cosas como estas, ¿no? Donde un atacante penetra con éxito al ambiente interno de una organización, roba datos confidenciales, que por cierto en seguridad cuando hablamos de robo no es como en físico, cuando te roban la cartera, pues alguien se la lleva y tú ya no la tienes. El robo de datos es muy distinto. En el robo de datos, los datos siguen ahí, pero además el atacante se llevó una copia. Y entonces el atacante tiene tus datos, aunque tú también los tengas. Es una situación muy diferente. Eso le llamamos también pérdida de datos, pero justamente el problema que causa es la pérdida de la confidencialidad, por eso hablamos de pérdida, y de la privacidad de los datos correspondientes. Tenemos que podernos defender de todo esto. Las organizaciones tienen que estar, por un lado, conscientes de este riesgo digital, de que esto va a existir ahora que estamos tan expuestos ante Internet y que tenemos que estar preparados para evitar el éxito de estas acciones. Para eso, entonces, existen tres procesos fundamentales que son importantes en ciberseguridad. Básicamente, la administración continua de vulnerabilidades, que consiste en mantener ciertos niveles de aceptación máxima de riesgos controlados mediante la evaluación y la documentación periódica y continua de posibles vulnerabilidades dentro de la organización. Prácticamente a través de este proceso nosotros nos volvemos nuestros propios ciberatacantes y buscamos constantemente esas vulnerabilidades que pudiéramos tener y que pudieran estarse exponiendo a través de Internet y exponiéndonos y exponiendo el acceso a nuestra información también. Entonces, este proceso de administración continua de vulnerabilidades nos permite justamente estar a la vanguardia y estar al acecho de esas vulnerabilidades para irlas eliminando una por una y todas antes de que puedan ser aprovechadas por terceros. Otro proceso fundamental es la administración a la respuesta a incidentes. Queramos que no, desafortunadamente va a haber casos en donde haya incidentes de ciberseguridad. Ojalá que no los más graves, porque existen diferentes modalidades y niveles, pero los va a haber y vamos a tener que estar preparados para atenderlos puntualmente. Desde la identificación y por tanto la notificación de un incidente y de la magnitud del mismo, pasando por, y sobre todo si se trata de un ataque real y no nada más una amenaza, pues el rastreo y la eliminación de la causa raíz correspondiente, y después la recuperación inmediata de lo que puede haber, lo que puede haberse dañado o lo que puede haber fallado a causa de la amenaza o el ataque correspondiente. Entonces, hay una serie de actividades, tareas, responsabilidades que, por cierto, no solo atañen al área de tecnología de información o al área de ciberseguridad, sino a toda la organización. En casos más graves, pues cuando la confianza en la organización o en la empresa por parte de los consumidores o incluso la reputación está en juego, pues tienen que entrar a responder muchísimos más elementos. Hay que hacer alguna rueda de prensa, el presidente de la empresa tiene que hacer sus declaraciones, tiene que haber toda una serie de actividades en torno a la protección de la organización. No nada más de sus datos, sino ahora de toda la organización desde el punto de vista de confianza y reputación. Normalmente terminamos este proceso con una prueba, lo que llamamos el pen testing o prueba de penetración, que nos ayude a identificar si el problema original, la causa raíz, finalmente ha sido eliminada. Y bueno, todo esto buscando una administración continua de la privacidad y la confidencialidad, que al fin de cuentas es el enfoque principal de la ciberseguridad.
En ciberseguridad buscamos proteger justamente la privacidad de los datos, sean de personas, muchas veces en respuesta a leyes que ya están establecidas a ese respecto, y por tanto se trata de un cumplimiento regulatorio legal al que estamos obligados como organizaciones, y la confidencialidad cuando se trata de información propia de la organización que no queremos que se divulgue. Por eso es información confidencial. Entonces, nos enfocamos en aplicar los controles y los mecanismos suficientes y necesarios para la protección de todos esos activos de información, almacenamiento, medios de comunicación, medios de acceso, lo que sea necesario proteger para evitar que la confidencialidad y la privacidad de nuestros datos pueda ser vulnerada en un momento dado. Esos son entonces los temas fundamentales que trataríamos en un curso de ciberseguridad. En cuanto a blockchain, tenemos que aclarar que blockchain, si bien se ha popularizado a través del famoso Bitcoin y otras criptomonedas, y obviamente tiene una relación con esas aplicaciones, porque realmente Bitcoin y criptomonedas son aplicaciones de blockchain. Blockchain como tecnología fundamentalmente sirve para muchísimas otras cosas y tiene un sinnúmero de aplicaciones posibles adicionales, por lo cual resulta interesante conocer la tecnología de fondo. Y se refiere a una arquitectura tecnológica que se enfoca en superar los riesgos y las limitaciones que tienen las transacciones centralizadas y el almacenamiento en registros de manera que se requiera, siempre que se requiere, una autoridad central que administre y sea la propietaria y la dueña de esos registros, pues hay un requisito ahí de una autoridad central que dificulta muchas veces la posibilidad de hacer cosas de manera más abierta, transparente, confiable sobre todo, ¿no? Entonces, establecemos ambientes descentralizados para aplicaciones que se construyen a través de mecanismos de colaboración totalmente transparentes, y ahí es donde aplica la tecnología de blockchain. Blockchain consiste básicamente en una serie de bloques encadenados, más o menos aquí se trata de ilustrar eso, que constituyen un mecanismo de almacenamiento de datos inmutable. Esa realmente es la característica fundamental de blockchain. Blockchain nos permite almacenar datos no en grandes volúmenes, porque sí, blockchain implementa un depósito de datos, un repositorio de datos que se llama el libro mayor. ¿Sí? Es un libro mayor distribuido, ese es el término y el nombre que recibe lo que construimos con tecnología de blockchain. Armamos este libro mayor distribuido que es un mecanismo de almacenamiento, fundamentalmente es un mecanismo de almacenamiento inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que bajo las condiciones normales de diseño y operación de blockchain, es imposible modificar cualquier dato que haya sido almacenado en un bloque de esa cadena de bloques de blockchain. Imposible. Eso es algo que hoy por hoy ningún otro mecanismo de almacenamiento permite. ¿Sí? Podremos decir, no, es que en una base de datos, si no tienes las llaves de seguridad, pues, bueno, pero si las tienes, haces lo que quieres. En cualquier base de datos fuera de blockchain que existe hoy en día, alguien con los permisos suficientes puede modificar y alterar los datos sin dejar rastro. Y eso le quita confiabilidad, le quita confianza a quien tiene esa base de datos. Y eso constituye un problema para muchas situaciones. Justamente con este tipo de tecnología fue que se decidió implementar un mecanismo de intercambio monetario, que en eso consiste el Bitcoin y las criptomonedas. Normalmente la moneda, el dinero, pues tiene que tener un banco central en el cual se confíe y que represente la institución o la autoridad central que administra todo el dinero que circula en un país, en una región o en el mundo para algunas monedas. Bueno, pues blockchain permite justamente a través de la confianza que da la inmutabilidad de su base de datos, la implementación de mecanismos de intercambio que no requieran autoridades centrales. Esa es la idea principal detrás de todo esto, ¿no?
Pero no es la única aplicación. En cualquier situación en donde necesitemos un mecanismo de almacenamiento confiable que le dé confianza a los procesos que se ejecutan, por ejemplo, en la trazabilidad de productos perecederos, del origen de productos, por ejemplo, de los que tienen denominación de origen, como el vino, algunos quesos, ese tipo de cosas. Ahí hay aplicaciones de blockchain factibles, ¿no? Confianza en cuestiones de votación, de vacunación, podría ser otra aplicación importante. En cualquier aspecto de la vida diaria y de los negocios en donde se requiera poder confiar en el sistema al 100%. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto se refiere a la utilización de blockchain. Y justamente lo que permite es almacenar datos en un mecanismo que no es relacional, definitivamente, es un tipo de mecanismo de almacenamiento de datos mucho más lineal, vamos a decir, pero eso sí es inmutable. Claro, no me permite administrar una base de datos como lo haría normalmente, insertando, borrando, modificando, porque justamente no permite modificar, entonces no puedo borrar ni modificar, solo puedo insertar y consultar. Pero tengo esa base de datos llamado el libro mayor distribuido, que es totalmente confiable en su implementación. ¿De acuerdo? Claro, un problema que presenta la tecnología, entre otros, es el hecho de que en muchas implementaciones se ha requerido de enormes capacidades de procesamiento para poder mantener en ejecución una cadena de bloques que va creciendo. Es un problema que presenta hoy en día el propio Bitcoin. Se requieren de equipos muy poderosos que están todo el tiempo procesando una gran cantidad de datos y consumiendo mucha energía, lo cual tampoco ayuda al medio ambiente. Entonces, en esos sentidos, en ese sentido es que están las investigaciones hoy en día en torno a blockchain. Buscar mecanismos que sean igual de confiables y seguros, pero que no requieran tanta capacidad de procesamiento. Por el momento, el procesamiento excesivo, el uso de recursos de procesamiento excesivo, son de las cosas que nos tienen hoy en día preocupados con respecto a blockchain. Y uno de los procesos fundamentales de una cadena de bloques es el consenso, justamente para poder crear esta confianza en la inmutabilidad de los datos en esa base de datos y que los datos que ahí se almacenan han sido validados y verificados. Los datos que se guardan en un blockchain se almacenan en consenso. Es decir, que una mayoría de los nodos que participan de una red, porque un blockchain está formada por una red de nodos en donde todos comparten el libro mayor distribuido, una copia idéntica de él en todas partes y entre todos administran los datos que ahí se almacenan, creando un mecanismo que solo por consenso permite almacenar datos y más adelante no permite la modificación ni la eliminación de ninguno. Entonces, eso nos da la confianza que ofrece blockchain. Por otro lado, un mito que sí existe muchísimo eh, en torno al blockchain es el de la seguridad, porque las tecnologías de criptografía están fuertemente involucradas en la implementación de blockchain como tecnología. Entonces, criptografía siempre suena a seguridad. Y muchos piensan que entonces guardar datos en una base de datos de blockchain, en un libro medio, debe ser muy seguro. Ahí no van a estar accesibles los datos y los puedo almacenar con privacidad y confidencialidad. Y eso no puede ser más falso. Aclarando el tema, sí, las tecnologías criptográficas se utilizan muchísimo justamente para poder proveer un nivel de seguridad específico que se llama inmutabilidad. Esa es la expresión real de la seguridad en una cadena de bloques de blockchain, la inmutabilidad. Pero en realidad la confidencialidad y la privacidad no están planteadas como parte de la oferta de blockchain. Y por eso mucha gente se extraña cuando noticias sale que pudieron descubrir a los que cobraron dinero por blockchain en un caso de ransomware. Pues sí, eso es perfectamente factible. Nadie dijo que blockchain era seguro desde el punto de vista de confidencialidad y privacidad. Nadie lo dijo. Pero eso no quiere decir que es algo que se puede agregar. Entonces, sí se puede diseñar un blockchain para estos propósitos.
aunque se sale un poco de la idea de la transparencia que se busca implementar con el blockchain, en aplicaciones en donde se requiere, se pueden proteger los datos de quienes participan en las cadenas. Finalmente, pues hemos hablado que el problema fundamental de blockchain es la necesidad en cuanto a capacidad de procesamiento para poder mantener la cadena de bloques funcionando. Y eso significa que los dispositivos que forman parte de la red de blockchain tienen que tener una alta capacidad de procesamiento para poder participar de lleno de ese blockchain y formar parte de los consensos con los que se construye y se graban los datos en el blockchain y demás. Y entonces, ¿cómo le podemos hacer si yo lo que tengo es una laptop o un celular o una tablet? Pues existe también un patrón de diseño que nos permite, mediante ciertos recortes y limitaciones, utilizar ese tipo de dispositivo. Habría que implementar solamente de manera parcial la cadena de bloques y otras cuestiones de ese tipo, pero se permite. Entonces, el patrón de nodo ligero, que también se estudia en los cursos de blockchain, nos puede mostrar cómo podemos hacer que con dispositivos móviles, que tienen poca capacidad de almacenamiento y de procesamiento, podamos de todos modos participar en una aplicación de blockchain. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues yo les agradezco su atención. Esto es en cuanto a lo que tengo de estos dos temas y habremos de continuar, me imagino, Lilian, con los siguientes temas. Muchas gracias. Buena tarde.